presento y le paso la palabra a Óscar Carpintero Redondo. Muy bien. Pues buenos días. Voy a compartir entonces pantalla, Enrique. Bueno, ¿se ve bien? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero agradecer es la invitación de Enrique para estar aquí hoy con vosotros compartiendo algunas reflexiones. Y la idea es un poco ser, en cierta manera, algo complementario a algunas de las charlas que ya se han desarrollado dentro del ciclo, ¿no? de conferencias o de seminarios dentro de este ciclo titulado Medios de comunicación frente a la crisis climática, ¿no? En mi caso, había preparado una exposición con un poco este guión, teniendo en cuenta sobre todo que es bueno que desde el punto de vista de los medios de comunicación y desde el punto de vista de las personas que desempeñan esta labor en los medios de comunicación, los periodistas, se cuente también con algunas herramientas que proceden del enfoque de la economía ecológica que pueden ayudar a entender algunas de las cosas que pasan y también de las limitaciones y de las posibilidades de algunas de las estrategias que se proponen para salir de esta situación, ¿no? Entonces, lo que os voy más o menos a contar hoy va a seguir un poco este esquema. Plantearé una pequeña introducción con un par de preguntas, una pregunta que creo que es relevante. Después explicaré algunos de los rudimentos del enfoque de la economía ecológica en comparación con el enfoque de la economía más convencional, que es la que más suele predominar tanto en las facultades económicas como en los medios, en los propios medios de comunicación, las explicaciones de la propia economía convencional. Y después plantearé brevemente cómo en la situación actual se ponen de manifiesto dos límites ecológicos, una doble amenaza, tanto por el lado de los recursos como por el lado de los residuos, que tiene que ver con el fenómeno del peak oil, de que creo que ya os han hablado, y del cambio climático. Y que esto es lo que precisamente nos aboca a un escenario pues muy preocupante, ¿no? Y en ese escenario tan preocupante, a continuación, la reflexión es qué podemos hacer o qué pautas o trayectorias de transición o escenarios de transición se pueden plantear para resolver esta doble crisis energético-climática a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Y terminaré con una pequeña nota final. Bueno, creo que para empezar podríamos partir de un dato paradójico y de lo que podríamos llamar una pregunta radical. Si nos comparamos con el año 72, porque es una fecha así un poco icónica, ¿no? Fue la primera cumbre de la Tierra, fue el año en que se publicó la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, fue el año en que se publicó el informe de los límites al crecimiento, el manifiesto por la supervivencia, es decir, hubo una serie de hitos que pusieron de manifiesto la problemática ambiental a nivel global y fue un año además de reflexiones muy interesantes que hace 50 años sobre lo que se empezaba a intuir que estaba ocurriendo y reflexiones sobre lo que ya en aquellos momentos deberíamos de haber empezado a hacer, ¿no? Ecológicamente estamos bastante peor porque si vemos cuál era la situación del planeta hace 50 años, en términos, pues fijaros, de cambio climático, de emisiones, de pérdida de biodiversidad, de generación de contaminación, de extinción de especies, etcétera, pues obviamente estamos ahora bastante peor que hace 50 años, ¿no? Pero, sin embargo, sabemos bastante mejor por qué estamos peor que hace 50 años, es decir, tenemos mucha más información, tenemos mucho mayor conocimiento de por qué estamos peor, ¿no? Y, sin embargo, parece entonces que si juntamos las dos cosas, cuanto más sabemos, ¿no?, de lo mal que estamos, menos hacemos, porque obviamente la situación, lejos de haber mejorado gracias a ese conocimiento y, por tanto, capacidad para haber actuado, pues no ha sido así, ¿no? Entonces, estamos en un elemento
o en un contexto bastante paradójico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la economía, por qué la teoría económica ortodoxa, más o menos, de los países y los países ricos, los países, las economías industrializadas en la práctica, no han podido dar una respuesta más o menos satisfactoria a este desafío ambiental? Entonces, para responder a eso, muy brevemente, lo que os voy a proponer es que esa respuesta está condicionada por la forma en que analizamos las relaciones economía y naturaleza. Fijaros que en la parte izquierda de la transparencia, de la diapositiva, tenemos la forma en que la economía convencional representa esas relaciones. Por un lado, para la economía convencional, el sistema de referencia es el sistema económico y el conjunto de la biosfera, los recursos naturales, el medio ambiente, forma parte de ese sistema económico en tanto en cuanto pues, se puedan valorar esos objetos, esos recursos naturales, esas funciones que cumple el medio ambiente, ¿no? Y igual que se valoran pues, otras mercancías o el trabajo o el stock de capital y la maquinaria, ¿no? Todos son factores que están al servicio de la producción de bienes y servicios. En cambio, la economía ecológica, fijaros en la parte derecha de la diapositiva, se plantea las relaciones entre economía y medio ambiente de una manera bastante distinta. El planteamiento que hace es el siguiente. Es el sistema económico el que es un subsistema dentro de la biosfera y, por tanto, está condicionado por las leyes que gobiernan la biosfera. Y además, si os dais cuenta, en ese sistema está abierto precisamente a las relaciones con el medio ambiente porque intercambia energía y materiales con esa biosfera y los utiliza para producir bienes y servicios y como consecuencia de esa producción de bienes y servicios se generan residuos que van a parar también a la biosfera, ¿no? Y además en esta parte derecha de la diapositiva podéis ver otro elemento importantísimo y es que si la relación de inclusión es esa, si es el sistema económico el que es una parte de la biosfera, damos cuenta que el crecimiento del sistema económico está limitado por el tamaño de la propia biosfera. De hecho, cuanto mayor crezca ese subsistema, mayor será la presión sobre los recursos del otro sistema de la biosfera y mayor también será la generación de residuos y, por tanto, mayor la crisis ecológica o mayor los problemas de sostenibilidad de ese sistema. Bueno, esto es muy importante porque en función de que veamos las relaciones de una manera o de otra, también el diagnóstico va a ser distinto y las propuestas o las recetas para resolverlo lo serán también distintas, ¿no? Fijaros que al final la economía convencional, muy brevemente, la economía convencional plantea que el proceso económico es algo como lo que veis aquí, ¿no? Pues las empresas producen bienes y servicios que venden en los mercados de bienes y servicios, contratan trabajadores y stock y maquinaria y capital, y esos bienes y servicios que se venden en los mercados de bienes y servicios pues son comprados por los hogares, que a su vez esos hogares pues venden su fuerza de trabajo al mercado de factores productivos y son contratados por las propias empresas, ¿no? Entonces, el salario que cobran se gasta en el consumo de bienes y servicios y ese salario es pagado por las empresas que a su vez lo pagan porque obtienen ingresos por la venta de esos bienes y servicios. Entonces es una especie de tío vivo, ¿no? Un flujo circular que gira y gira cerrado a cualquier otro entorno natural, cultural, social, etcétera, ¿no? Entonces aquí todo lo que se produce se consume y para consumirlo se gasta todo el ingreso, ¿no? Fijaros que ahí en esa representación hemos dejado fuera todos los recursos naturales que no están valorados, hay muchos recursos naturales no valorados y los residuos que por definición no tienen valor monetario, ¿no? De hecho, los economistas convencionales los denominan externalidades, ¿no? Y esa representación esconde, fijaros, todos los costes ambientales que se generan en la producción de bienes y servicios y los requerimientos de recursos naturales que no tienen una valoración monetaria. Por tanto, si no tenemos ninguna restricción física, no hay ningún problema en plantear que el crecimiento económico no solo es algo deseable porque aumentaría la producción de bienes y servicios, sino que sería perfectamente factible porque no habría restricciones físicas. Ahora bien, si ese es el escenario, si es posible siempre aumentar la producción y que toda la gente tenga más, ¿por qué vamos a enfrascarnos en discutir el reparto o la redistribución de la producción ya existente o de la renta ya existente? Entonces, este planteamiento, fijaros que evita hablar de un aspecto que luego veremos que es fundamental para atajar
o para enfrentarnos a esta situación actual de emergencia climática y energética, como es la redistribución y el reparto. Bueno, pues frente a este enfoque de la economía convencional, la economía ecológica plantea la situación de una manera diferente. Fijaros que en vez de un flujo circular, la economía ecológica viene a recordarnos una obviedad, ¿no? Que la economía capta recursos del medio ambiente, los digiere o los transforma para producir bienes y servicios. Esos bienes, cuando pierden su vida útil, se transforman en residuos y en la propia producción se generan también residuos. Fijaros que este flujo lineal se convierte en circular únicamente si somos capaces de potenciar las prácticas de reciclaje y reutilización. ¿Cuál es aquí el problema? El problema es que la civilización industrial es una máquina muy potente de disipación de energía y materiales. Y de hecho, si os fijáis, cuando se hace el balance de energía y materiales de la economía mundial, pues si veis todo lo que entra en forma de recursos, todo lo que sale como residuos y la parte que se recicla de eso, pues fijaros que aproximadamente, como veis aquí, aproximadamente solo el 6% del conjunto de materiales que entra en la economía vuelven en forma de reciclaje o reutilización. Es decir, que el 96% acaba disipado en la atmósfera, en las aguas o en el propio territorio, en los vertederos. Es decir, que esto de la economía circular pues no deja de ser una ambición de la que estamos muy alejados como sistema económico y como economía mundial. Daos cuenta que esto es simplemente un elemento fundamental que determina el problema al que nos estamos enfrentando. Es decir, que una parte muy importante del cambio climático tiene que ver con la forma en que gestionamos esos recursos y cómo los aprovechamos, ¿no? Un par simplemente de recordatorios que creo que es bueno saberlos y que aparentemente no tienen nada que ver con la economía, pero como veréis en el tema que hoy vamos a discutir un poco, sobre el que vamos a reflexionar, tiene mucha relevancia. No os asustéis, porque nada, va a ser una pequeña pincelada, porque a priori diríais, uy, ¿qué tiene que ver la termodinámica y la ecología con la economía? ¿Y en qué sentido nos puede ayudar esto a entender el fenómeno de la crisis ecológica y la emergencia climática? Pues con un par de pinceladas veréis que va a ser muy, muy útil. Si recordáis por la escuela, ¿no? Pues la primera ley de la termodinámica nos decía que la energía y la materia no se crean ni se destruyen, solo se transforman, ¿no? Y esto es una cosa bastante como obvia, ¿no? Ahora bien, había otra segunda ley, que era la ley de la entropía, que nos decía que en esa transformación la energía y la materia pierden calidad, es decir, se transforman en energía disponible en no disponible. Pensad, por ejemplo, en cada vez que quemamos un barril de petróleo y lo utilizamos, pues la energía total al principio y al final es la misma, lo que pasa que finalmente, como consecuencia de ese proceso, pues se ha disipado un montón de energía en forma de calor y otro en forma útil, pues si lo hemos utilizado para hacer andar un vehículo o para un uso en casa, encender la luz, etcétera, lo que queráis, ¿no? Entonces, aquí las enseñanzas que tiene esto para la economía son muy importantes. Fijaros, por un lado, el proceso económico se puede definir como el proceso de transformar recursos que tendrían baja entropía en residuos. Siempre que producimos un bien, ¿qué estamos haciendo? Pues transformar recursos, energía y materiales finalmente, cuando ese bien pierde su vida útil, en residuos, no aprovechables en muchos casos, o en disipación de energía en el caso de los combustibles fósiles, ¿no? La conclusión de esto es que, aunque en economía parece que solo producimos bienes, y cuando uno va a la Facultad de Económicas, pues le explican que la producción de bienes depende de la utilización de trabajo, de capital, etcétera, y que el resultado de ese proceso siempre es un bien, sea un coche, sea un mueble, sea un libro, sea un ordenador, etcétera. La termodinámica nos dice que eso no es así, que a la vez que generamos un bien, indefectiblemente generamos también un mal, generamos residuos y contaminación. ¿Qué ocurre? Que si esto no lo tenemos en cuenta, pues nadie en su sano juicio se opondría a un proceso cuyo resultado siempre es el aumento de los bienes, siempre la producción de bienes. Pero si tenemos en cuenta que cada vez que se producen bienes también se producen males y contaminación,
entonces tendremos que tener presente o tendremos que discutir o tendremos que reflexionar sobre qué tipo de bienes queremos producir, porque junto con esos bienes también se producen males y contaminaciones muy importantes, y cuáles no. Es decir, que siempre vamos a tener producción conjunta en economía, de bienes y de males, no solo de bienes, ¿vale? No solo de bienes. Esto veréis por qué es importante luego. Y por último, pues esta pequeña enseñanza de la termodinámica nos dice que al final esa entropía, es decir, esa degradación de la energía y de la materia sería la raíz de la escasez económica, ¿no? Cuando cada vez que gastamos un litro de gasolina con el coche y recorremos 100 kilómetros, ¿no? Pues esa gasolina, como consecuencia del proceso, pues sale en forma de residuos gaseosos por el tubo de escape. Cada vez que quemamos un barril de petróleo ya no lo podemos volver a quemar, y cada vez que quemamos una tonelada de carbón ya no la podemos volver a quemar. Es irreversible, ¿de acuerdo? Y una tonelada de carbón quemada o de petróleo ahora es una tonelada menos en el futuro, ¿no? Bueno, claro, esto suponen restricciones importantes para el funcionamiento de la economía. Fijaros que si recordáis lo que supone el crecimiento de una cantidad en términos físicos, si recordáis la parábola esta de cómo se inventó el ajedrez, ¿no? Y cómo, como consecuencia de esa invención por parte del sabio persa, pues el emperador le dice que le ofrece un regalo, el regalo que él quiera, porque le ha gustado mucho el juego, ¿no? Pues el sabio le dice que un grano de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, es decir, que la cantidad posterior duplica a la anterior, y al final de la casilla, pues 2 a la 64. Bueno, pues ya sabéis que dice la leyenda, pues que antes de llegar a la mitad del tablero, pues ya se habían acabado la cosecha del trigo. Ahora también sería difícilmente sufragable llegar hasta la última casilla, y fijaros que ese es el crecimiento exponencial de un grano de trigo. Lo mismo con la población. Pues claro, estas dinámicas de expansión, teniendo en cuenta la ley de la termodinámica y el espacio finito, pues no son factibles, ¿no? En el caso de la población, el crecimiento de un individuo a razón de 1 metro cuadrado supone que en la casilla 46 ya habríamos ocupado toda la superficie terrestre a razón de 1 metro cuadrado por persona, ¿no? O en el caso de los coches, el crecimiento exponencial de un coche supone que en la casilla 23 ya habríamos ocupado toda la superficie del planeta, generando una montaña de 200 metros de altitud. Es decir, pues algo completamente absurdo, ¿no? Estos son límites al aprovechamiento, por tanto, de los recursos naturales y el crecimiento exponencial. En segundo lugar, la termodinámica también nos dice que como se produce disipación en todos los procesos, pues el reciclaje completo en la práctica es imposible, ¿no? Porque también nos exige energía y materiales para poder llevarlo a cabo, ¿no? Pues claro, imaginad si quisiéramos recuperar todas las minúsculas partículas de las llantas de los neumáticos de los coches para volver otra vez a hacer neumáticos, pues sería completamente inviable, ¿no? Claro, esto ya por último nos pone de relieve las limitaciones que tenemos también al progreso tecnológico y a la eficiencia. Fijaros, el optimismo tecnológico es un elemento muy importante en esto de la crisis ecológica, o se plantea siempre como la solución a todos los problemas, ya no solo ambientales, también sociales y económicos. Bueno, pues la termodinámica nos dice también que el progreso tecnológico tiene sus límites. No sabemos qué es lo que vamos a inventar en el futuro, pero ya sabemos que no vamos a poder inventar la máquina perfecta. ¿Cuál sería la máquina perfecta? Pues aquella que es capaz de transformar toda la energía en trabajo útil. No, fijaros que ahora la mayoría de las máquinas pues tienen eficiencias bastante por debajo del 100%. De hecho, si pudiéramos hacer eso, tendríamos el movimiento perpetuo, cosa que ya sabéis que no es posible. Muchas centrales térmicas pues funcionan con eficiencias del 30 o el 40%, es decir, que se genera en forma de energía útil, solo generamos el 40% de la energía que utilizamos en forma de carbón, petróleo o gas, ¿no? De hecho, la tecnología, lejos de reducir el consumo de recursos, fijaros que en el fondo es un elemento que potencia la utilización de esa energía y de esos materiales. El que hace 30 años solo pudiéramos perforar
a 500 metros o 600 metros para obtener petróleo y ahora podamos perforar a 3 kilómetros, eso no significa que hayan aumentado el número de recursos, significa que ahora podemos extraer y disipar petróleo de manera mucho más rápida de lo que lo hacíamos anteriormente, ¿no? Bueno, vamos a reflexionar a partir de aquí, fijaros nada, unas pequeñas pinceladas, ¿no? De cuáles son entonces al final los objetivos del sistema económico y cuáles, por tanto, son los medios que tenemos para satisfacer esos objetivos. Fijaros que si nos planteamos que el sistema económico tiene que satisfacer las necesidades de la población y, por tanto, producir bienes, es un poco diferente este objetivo al objetivo de maximizar los beneficios, es decir, la producción de mercancías y los beneficios de aquellos que producen esas mercancías. Si nos quedamos con el primer objetivo, el de satisfacer las necesidades de la población, tenemos en general dos medios para lograrlo. El crecimiento económico, que sería aumentar los bienes y servicios, o bien redistribuir de manera más justa la renta, la riqueza y los bienes y servicios ya existentes, ¿no? El problema para satisfacer este objetivo del sistema económico es que en el caso del crecimiento ya sabemos que este crecimiento está aparejado o lleva aparejado problemas de costes sociales, ambientales y de límites, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el modelo de producción y de consumo de los países ricos no es generalizable al resto del planeta, ¿no? No tenemos ni en el espacio ni en el tiempo. Nos harían falta 3 planetas más que no tenemos, ¿no? Y de hecho, pues la civilización industrial, si lo vemos así, es una especie de rareza, ¿no? En la historia de la humanidad. El asunto es por cuánto tiempo puede seguir esto así, ¿no? Si tenemos en cuenta un poco lo que hemos visto, la economía ecológica lo que nos sirve para varias cosas. La primera, para cuestionar que el PIB, el aumento del Producto Interior Bruto, sea un objetivo importante de política económica. Porque ya sabéis que el PIB es un indicador bastante ciego desde el punto de vista ambiental o social. El PIB puede aumentar porque incrementemos el gasto armamentístico o porque construyamos hospitales o escuelas. Desde el punto de vista del bienestar no es lo mismo lo segundo que lo primero, ¿no? Y el PIB también tiene un problema y es que aquellas actividades más contaminantes son las que contribuyen a crecer más el PIB y en cambio las actividades menos contaminantes pues no contribuyen a aumentar el PIB tanto, pero en cambio sí que mejora mucho el bienestar. Para una ciudad es mucho mejor, para una ciudad en la que toda la gente se desplace en coche, pues en esa ciudad de un año para otro seguramente el PIB aumentará, pero si en cambio se potencia el transporte público o el transporte o caminar o en bicicleta, etcétera, el PIB va a aumentar mucho menos, pero la ciudad seguramente será mucho más habitable, ¿no? Y eso ocurre con muchas otras cosas, ¿no? Es decir, que el PIB es un indicador que tiene bastantes limitaciones como indicador del bienestar de la población. Y además la economía ecológica también ayuda a derribar el mito de que la solución a todos los problemas económicos, desempleo, sociales, redistribución o ambientales es aumentar el tamaño de la tarta. Tenemos, sobre todo en los países ricos, sociedades adictas al crecimiento y al consumo, ¿no? Y lo interesante es que la investigación socioeconómica de los últimos 30, 40 años ha puesto de relieve muy claramente, sin ningún género de dudas, que esta estrategia choca frontalmente con límites ecológicos y sociales muy relevantes, ¿no? De hecho, por recordar las enseñanzas de dos economistas que creo que tienen su interés, economistas ecológicos como Kapp y Building, pues de hecho esta estrategia de crecimiento enfrenta unos costes sociales muy relevantes. Fijaros que el funcionamiento del capitalismo es posible porque el capitalismo es capaz de repercutir una parte muy importante de los costes de su funcionamiento sobre la naturaleza, los costes ambientales, y sobre y costes sociales sobre el ámbito doméstico en general, en el caso de las mujeres. Es decir, no sería posible el funcionamiento de la producción de bienes y servicios en el capitalismo si el capitalismo no vertiera o contaminara impunemente y gratis el medio ambiente que nos rodea y no repercutiera los costes de aprovisionamiento, gestión, cuidado de las personas que trabajan en el mercado, trabajan mercantilmente, sobre el ámbito doméstico y en concreto sobre las mujeres, ¿vale? Estos costes de funcionamiento están sistemáticamente externalizados. Cuanto mayor es la externalización de estos costes, mayor es la rentabilidad de las actividades económicas.
pero también va a ser mayor la crisis socioecológica. Te das cuenta que en general las empresas siempre están interesadas en que los costes los paguen otros, repercutir costes fuera y mejorar su rentabilidad, la rentabilidad de su actividad. En la medida en que la sociedad se defiende a través del derecho laboral y del derecho ambiental para que sean las empresas las que asuman una parte importante de los costes de su funcionamiento, pues esas empresas se rebelan. Y por tanto, la sociedad tiene esos mecanismos del derecho ambiental y laboral para defenderse, y las empresas, pues ya veis que se defienden en general como gato panza arriba para no asumir esos costes que su actividad sociales y ambientales que su actividad genera. Y por último, ya para concluir este apartado, fijaros que si el PIB fuera muy importante, en cualquier caso sería un medio para conseguir el bienestar, ¿no? Si aumentar el PIB es un medio para conseguir el bienestar, entonces sería como una especie de coste en el que incurrimos para conseguir un fin, ¿no? Si es un coste, en vez de maximizarlo, tendríamos que minimizarlo. Nadie maximiza los costes, nadie maximiza los medios a utilizar, se minimiza. Por eso Kenneth Boulding, en un tono irónico, decía que en vez de hablar de Producto Interior Bruto, tendríamos que hablar de coste interior bruto, y así entenderíamos mejor lo que está en juego. Pero como podéis imaginaros, en general las sociedades están obsesionadas con el Producto Interior Bruto en vez de razonar en términos de coste interior bruto. Bueno, pues después de esta introducción más o menos conceptual y teórica para que os sirva para razonar todo lo que viene a continuación, el segundo elemento relevante es que los límites a los que se enfrenta, esos límites que veíamos antes a los que se enfrenta el sistema económico, en la actualidad son básicamente dos muy importantes. Uno que tiene que ver por el lado de los recursos y que tiene que ver con la escasez de recursos energéticos, en el caso del petróleo, con el fenómeno del peak oil, que esto sé que os lo han contado en la conferencia creo que de Juan, entonces voy a pasar un poco rápido. Y en el caso del cambio climático, hemos superado los límites por el lado de los residuos. ¿Por qué hemos superado los límites en el caso del cambio climático? Pues fijaros, la atmósfera, el planeta tiene una capacidad para absorber gases de efecto invernadero sin incrementar la temperatura media, y ese límite ya lo hemos traspasado. Y como lo hemos traspasado, tenemos un problema de cambio climático. Es decir, que existen límites y los hemos ya traspasado. Esto de que a veces se empieza a decir que no hay límites, pues choca contra la evidencia más clara, ¿no? Más rotunda, ¿no? Bueno, respecto al peak oil, simplemente nada, recordaros que ya hemos pasado por la parte, si queréis, la extracción de cualquier recurso. Al principio se extrae muy fácil, ¿no? Se llega a lo que se llama el peak oil, en el cual la tasa de extracción de ese recurso alcanza su máximo y suele coincidir con haber extraído aproximadamente la mitad del recurso. Y a partir de ese momento se entra en sendas decrecientes de extracción. Se sigue extrayendo, pero de manera decreciente. Y al final, pues ya no merece la pena sacar la última gota de petróleo porque sería antieconómico, ¿no? Bueno, pues en el caso del petróleo a nivel mundial, ya muchos países extractores de petróleo han pasado ya por el pico y están en la fase descendente de extracción de este recurso, ¿vale? Esto ya es un fenómeno estudiado ya geológicamente, ya ni siquiera a nivel mundial la propia Agencia Internacional de la Energía lo niega, ¿no? Y fijaros que aquí esto azul es el petróleo convencional, y ya directamente, ya ellos desde el 2010 ya vienen diciendo que efectivamente, fijaros que en 2035 plantean que que solo se extraerá el 20% de lo que se estaba extrayendo en 2010. Aunque luego ellos dicen, como veis por aquí, pues que encontraremos nuevos campos, que algunos de los que estamos utilizando no se utilizan, se utilizarán, que tenemos el fracking, es decir, que al final acabaremos supliendo esa minoración del petróleo convencional. Bueno, esto, como podéis imaginar, en el fondo hay una parte muy importante que es ciencia ficción y que de hecho no se está produciendo, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante el peak oil?
haber alcanzado ya el techo del petróleo. Porque, claro, si estamos en un escenario de menor disponibilidad futura, pues esto va a generar procesos de inestabilidad de precios en el crudo, sin excluir escenarios de colapso. El grueso del transporte depende del petróleo y, por tanto, va a tener efectos considerables. El grueso del transporte, del comercio se mueve por barco, el comercio exterior es comercio por barco. Los barcos no se pueden electrificar. Y por tanto eso va a afectar a las transacciones de bienes y de servicios entre países. Está en el origen de bastantes conflictos geoestratégicos. Si pensáis un poco en las guerras más importantes, pues recientes, pues han tenido un trasfondo energético. En los países que extraen petróleo se está dando un conflicto importante entre si extraemos el petróleo para destinarlo a consumo interno o si lo extraemos para venderlo al resto del mundo. Fijaros que cuando un país está en la fase ascendente, ¿cómo se resuelve este conflicto? Pues aumentando la producción. Si tú aumentas la producción y la extracción, puedes satisfacer la demanda interna y la demanda externa, ¿vale? No hay problema. Pero cuando uno está en la fase descendente, de extracción, del pico, ahí ya no puedes resolver este conflicto aumentando la extracción, porque estás en la fase descendente, la extracción ya es decreciente. Entonces, estamos asistiendo en muchos de esos países que veíamos antes, sobre todo en el norte de África, estamos asistiendo a conflictos sociales importantes por la distribución de este recurso. Si se destina a demanda interna o se destina a exportación. Y como podéis imaginar, si no se destina a exportación, se reduce la oferta internacional y eso es un mecanismo de retroalimentación, ¿vale? Y bueno, como detalle, si luego queréis en el debate, pues en algunos casos el crudo ha estado por detrás de algunos de los conflictos así latentes dentro del sistema monetario internacional, sobre todo en el caso de la posición de Irak y Venezuela, que en un momento dado estuvieron a punto de vender el petróleo en euros en vez de dólares y eso generó un conflicto importante. Luego, si queréis, podemos hablar de eso. Bueno, pero fijaros, aunque no hubiera pico oil o pico de recursos, que esto lo hablo del petróleo, pero podemos hablar del gas, del pico, el pico del gas, del pico del carbón, podemos hablar en general de otros picos, ¿no? Aunque tuviéramos todo el petróleo del mundo, o más, vamos, tuviéramos el doble de petróleo del que hemos tenido hasta la actualidad, ¿podríamos seguir quemando la otra mitad? Imagina que no hubiera pico. Podríamos seguir quemando. Si ya quemando la mitad hemos generado un problema de cambio climático, podríamos seguir quemando la otra mitad. O si no hubiéramos llegado al pico, ¿podríamos seguir quemando carbón, petróleo y gas sin ningún problema? Pues no, porque tenemos ya una restricción por el otro lado, por el lado de los residuos, ¿vale? Entonces, son dos caras de la misma moneda. El cambio climático lo habéis visto, en la sesión de Paola Arias lo explicó muy bien. Simplemente yo voy a dar un par de datos, ¿no? Fijaros que es la otra cara de la crisis energética. Ya sabéis que el creciente consumo mundial pues, ha generado que ya estamos hablando de 60 gigatoneladas de emisiones al año de gases de efecto invernadero, lo que ha aumentado la temperatura media del planeta, aumento de la frecuencia de fenómenos extremos, pues ya os hablaron también de olas de calor, huracanes, tormentas, etcétera, ¿no? Del fenómeno de los refugiados ambientales, ¿no? Parece claro que esto empeora la calidad de vida de la población y la contaminación y ponen en riesgo nuestra supervivencia, ¿no? Lo que me interesa destacar aquí es su estrecha relación con el modelo económico. No podemos hablar de cambio climático si no hablamos de modelo económico, ¿vale? Y no podemos hablar de modelo económico si no tenemos en cuenta los efectos que tiene sobre el cambio climático. Por tanto, vuelvo a la pregunta de que aunque no hubiera pico oil, ¿de verdad podríamos seguir quemando la otra mitad de petróleo que tenemos disponible? Pues el asunto es que no. Fijaros la relación tan estrecha entre emisiones y crecimiento del PIB a nivel mundial, ¿vale? Esto es como bastante claro. No podemos hablar de una cosa sin hablar a la vez de la otra, ¿no? O, fijaros, es realmente sorprendente cómo se ha acelerado todo en las últimas décadas. Fijaros que en los años 90 ya habíamos consumido ya en esa época habíamos consumido la mitad de todas
de todas las... Habíamos generado, perdón, la mitad de todas las emisiones de CO2 a la atmósfera solo en ese momento, ¿no? Es decir, que de hecho en las últimas décadas hemos emitido el grueso, ¿no? Desde si comenzamos en 1850, ¿no? Bueno, esta gráfica también es conocida, es la evolución y que pone de manifiesto lo que os decía al principio. Fijaros que en los años 90 se firma, a mediados de los 90 se firma el protocolo de Kioto, en el año 92 se firma la Convención Marco por el Cambio Climático, 2015 Acuerdo de París. Fijaros, todo esto que muestra una preocupación no se plasma en una reducción de las emisiones, sino que en un aumento de las emisiones. En la década del 2000 doblamos la tasa de crecimiento de las emisiones y en la década del 2010 pues hemos ido en la misma línea y sabíamos mucho más y teníamos mayores compromisos para reducir las emisiones. Pues lejos de haber reducido esas emisiones, las hemos incrementado. De hecho, fijaros que el IPCC pues ha puesto de manifiesto que si se quiere cumplir el Acuerdo de París, para que la temperatura media esté bastante por debajo, esté en torno a 1,5, pero bastante por debajo de 2 grados, ¿no? Que el incremento sea bastante por debajo de 2 grados, ya estamos en 1,2. Pues fijaros, para no llegar a 1,5, tendríamos que hacer que las emisiones netas, es decir, las emisiones menos la absorción, fueran cero entre 2040 y 2060. Bueno, en el horizonte de 2050. Sabiendo que el grueso de las emisiones netas, el 80% son las emisiones brutas, supone una reducción muy importante. Fijaros, muy importante. Si queremos cumplir eso, ¿no? En un periodo de tiempo muy, muy corto. En un periodo de tiempo muy, muy corto. Bueno, pues cuando se firmó el Acuerdo de París, todos los países se comprometieron a través de las iniciativas nacionales a hacer un plan para reducir sus emisiones y colaborar en el cumplimiento de ese objetivo. Parece que en la ONU ni después se tomaron mucho molestia cuando se firmó el acuerdo de saber si esas iniciativas nacionales de los países, de los 168 que firmaron, eran compatibles con el objetivo de reducción de emisiones y de no incremento de la temperatura. Bueno, pues en el equipo de investigación en el que estoy nos tomamos la molestia de evaluar esas iniciativas que presentaron los países en el Acuerdo de París. Y, para nuestra sorpresa, bueno, entre comillas, como cada país presentó su iniciativa, eran compromisos voluntarios, no estaban sometidos a penalización si no lo cumplían, fijaros, y muchos de ellos hicieron compromisos que eran de reducción de emisiones en términos relativos, es decir, en relación con el Producto Interior Bruto, pero no en términos absolutos, que es lo que importa para el clima. Bueno, pues haciendo una revisión de todas estas iniciativas de los países, llegamos a la conclusión de que, fijaros, si se cumplían lo que allí se decía, en 2050 habrían aumentado las emisiones entre un 19 o un 37%, dependiendo si se ponderan por población o no, la participación de los países. Claro, esto es todo lo contrario a una reducción y, de hecho, fijaros, si se cumplen las previsiones, los planes de los países, que casi nunca se cumplen, pero si se cumplieran, tendríamos que la temperatura en 2050 estaría entre 3 y 4 grados. ¿Por qué? Pues porque nadie se preocupó de que esas iniciativas fueran compatibles, que fueran coherentes entre ellas, que se plantearan en objetivos absolutos de reducción, no en objetivos relativos. Y, por tanto, lo que pone de relieve es que el Acuerdo de París fue alcanzado por todos los países porque no les comprometía nada y era fundamentalmente una ceremonia climática más. De hecho, en la última COP, la última conferencia de las partes, las propias Naciones Unidas ha revisado las iniciativas que han ido presentando y actualizando los países y, con un poco de diferencia de tiempo, nos han acabado dando la razón. Porque fijaros que ya la propia ONU reconoce que si ahora mismo se cumplen los planes de los países que han presentado ante la ONU y sus compromisos de reducción,
el incremento en las emisiones para 2030 sería del 16%. Es decir, en vez de una reducción, tendríamos en 2030 un incremento del 16% de las emisiones. ¿Vale? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer para tomarnos en serio esto de hacer frente al cambio climático? Ya sabéis que desde el momento en que quemamos una tonelada de combustible fósil, se generan emisiones, esas emisiones se concentran en la atmósfera, esa concentración genera un aumento de la temperatura. Es decir, que si emitimos, concentramos, y si concentramos, se aumenta la temperatura. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues no quemar, porque si quemamos, emitimos, si emitimos, concentramos, y si concentramos, aumentamos la temperatura. Si nos queremos tomar en serio esto, tendríamos que no emitir. Y para no emitir, habría que no extraer. De aquí a 2050 tenemos lo que se ha llamado un presupuesto de carbono, es decir, un nivel de emisiones que es compatible con 1,5 grados. ¿Vale? Para cumplir ese presupuesto de emisiones que sean compatibles con 1,5 grados, lo que habría que hacer, como han puesto de relieve dos investigadores británicos, fijaros, habría que dejar bajo tierra, es decir, no extraer casi el 90% de las reservas de carbón, casi el 60% de las de gas natural y casi el 60% de las reservas de petróleo. Porque si las extraemos, las quemamos, si las quemamos, emitimos, y si emitimos, concentramos, y si concentramos, aumentamos la temperatura del planeta. Entonces, ¿cuál hubiera sido la negociación seria en París si nos tomamos en serio este problema? ¿Cómo tendría que haber sido la negociación? Pues la negociación no tendría que haber sido como ha sido y como fue, sino que tendríamos que haber tenido una negociación con aquellos que son propietarios de esas reservas. ¿Cuál es el problema? Pues que estas reservas son propiedad de compañías privadas y también de estados. Entonces la negociación seria tendría que haber sido ¿qué mecanismos planteamos de compensación para que no se produzca esta extracción, esta emisión y esta concentración de gases? Y claro, fijaros que en muchos de estos casos estas compañías, la negociación no iba a ser, no es que sean santo de mi devoción en absoluto, porque en muchos casos han sido responsables y auténticos delincuentes ambientales, ¿no? Ha habido delincuencia ambiental por parte, en muchos casos, de estos propietarios de las reservas. Pero creo que sería sensato ese tipo de negociación porque el bien que se conseguiría sería un bien superior para el conjunto de la humanidad. Bueno, pues no estamos en esas, no hemos estado en esas desde los últimos 30 años y parece que seguimos sin estar en esas, ¿no? Pero esto, hasta que no entremos a esto, lo demás es ceremonial, es, bueno, pues cánticos. ¿Sabéis a qué? Fijaros, si quisiéramos cumplir el Acuerdo de París, tendríamos que estar por debajo de 1,5 grados y eso supone que podríamos emitir de aquí a 2050 un máximo de 300.000 millones de toneladas o si queréis 300 gigatoneladas, como veis aquí, en la parte central. ¿Recordáis cuántas llevábamos emitidas en el 2019, que era cuando cerró el informe del IPCC? Casi 60. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos un margen de 5 años, fijaros. Estamos hablando de 5 años. Al nivel de emisiones actual. Entonces, claro, seguir diciendo que vamos a cumplir con París y que 1,5 grados, con grados, cuando ya estamos en 1,2 antes de 2050, cuando siguen aumentando las emisiones, bueno, pues claro, esto es como disonancia cognitiva. Es decir, podemos seguir pensando que lo vamos a lograr, que hay margen, que es una ventana. Bueno, pues esto creo que es ponerse una venda y no tomar decisiones importantes. Y mientras pasa el tiempo. Como dato de interés, también tenéis que saber que la contribución de los diferentes habitantes del mundo a esta generación de emisiones y al problema de cambio climático pues no es equitativa, obviamente. Fijaros que dentro del top, ¿no? Del 1%, pues están pues, en general los más ricos, el 50% de la población que menos emite solo emite el 12% y el 1% de los que más emiten, pues emiten el 17%, ¿vale? Y luego el 9%, el 31%, es decir, que estamos hablando de que hay una responsabilidad muy diferente según el nivel de emisiones y según el nivel de renta, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Y ya voy
concluyendo con la última parte. ¿Qué hacer entonces a partir de aquí, ¿no? ¿Qué escenario de transición y con qué objetivos y qué estrategias, ¿no? Pues fijaros, si pensamos que el objetivo a perseguir es el que decíamos al principio, satisfacer las necesidades y el bienestar, y entendemos, por ejemplo, el bienestar como lo entiende un investigador alemán muy interesante, Manfred Linz, como una combinación de relaciones, bienes y tiempo. Es decir, fijaros que mucha gente que de repente pues, tiene muchos bienes o es muy rica, pero no tiene relaciones o personas con las que disfrutar de esos bienes y en muchos casos tampoco tiene tiempo. Hay otros que tienen muy pocos bienes, son muy pobres, pero tienen mucho tiempo para disfrutar y a lo mejor no tienen personas con las que poder disfrutar esos bienes, tienen malas relaciones, y hay otros donde se da otra combinación, ¿no? Es decir, al final el bienestar es una combinación equilibrada de esos tres elementos o esa vida buena. Bueno, pues para lograr eso, ¿qué estrategias tenemos? La primera es la del crecimiento. Ya hemos visto que el crecimiento pues, nos permite aumentar los bienes, pero disminuye el tiempo para disfrutarlos. Las jornadas laborales son enormes, la gente entre el trabajo y el ir al trabajo se deja media vida y por tanto la capacidad para tener relaciones y disfrutar de esos bienes pues es muy pequeña, con lo cual el crecimiento no es una buena estrategia para mejorar el bienestar. La tecnología, pues la tecnología, aparte de las limitaciones que hemos dicho, tiene un efecto paradójico, que es lo que se llama el efecto rebote. Fijaros que la tecnología tiene muchas ventajas en el ámbito, si quieres, social, nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, disminuye el esfuerzo para el trabajo, tiene muchas ventajas. Pero ambientalmente, y esto lo quiero dejar muy claro, ambientalmente no es la solución a los problemas. ¿Por qué? Pues porque la tecnología lo que se ha visto es que genera lo que se llama el efecto rebote, es decir, nos permite reducir o aumentar la eficiencia en los procesos, pero el resultado es un aumento en el consumo. Pensad, por ejemplo, en los motores de los coches. Los coches consumen ahora, por 100 kilómetros, pues la mitad de la gasolina de la que consumían hace 15 o 20 años. ¿Qué ha ocurrido? ¿Que consumimos menos gasolina en los coches? No, pues que los coches recorren 2 veces más kilómetros y hay 3 veces más coches en el mundo. Con lo cual, al final, el efecto en términos de recursos naturales es el contrario. Los teléfonos móviles respecto de los teléfonos fijos. Es decir, la mayoría de las innovaciones tecnológicas se suman a los consumos ya existentes. Y al sumarse a los consumos ya existentes, lejos de reducir el uso de recursos, lo que hacen es incrementar. ¿Vale? Entonces, no es la solución. La última estrategia es la redistribución. Y la redistribución sí que tiene un efecto positivo sobre todos los elementos de bienes, tiempo y relaciones. Distribuye los bienes, libera tiempo para poder disfrutar de esos bienes y fomenta las relaciones. Entonces, eso supone, por tanto, profundizar en las estrategias de reducción en el uso de los recursos y en estrategias que luego veremos que en algunos casos se han denominado de decrecimiento en los países ricos, en aquellos países que fundamentalmente tienen una característica de sobredesarrollo. Y por tanto habrá que replantear qué, cómo y para quién producir, ¿no? O rescatar esa vieja idea de distinción entre bienes que satisfacen necesidades y mercancías que se producen para obtener un beneficio. Habrá que centrarse en los bienes más que en las mercancías, ¿no? ¿Cuáles han sido las soluciones que se plantean en este escenario de lograr vencer la crisis climática y transitar hacia una economía baja en carbono? Pues hay básicamente pues tres, ¿no? El Green Growth, lo que se ha denominado y que están relacionadas. El Green Growth, el crecimiento verde, el Green New Deal, que es tiene una parte de Green Growth, pero también en el caso, por ejemplo, no tanto en el caso europeo, pero sí en el caso norteamericano, algunas de las propuestas del caso norteamericano tiene elementos de mayor justicia social o preocupación por la desigualdad, y lo que desde el ámbito sindical, desde la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también se ha llamado como transición justa, es decir, que en este fenómeno, en este proceso de transición, seamos capaces de compensar aquellos sectores sacrificados, básicamente combustibles fósiles y el trabajo allí desempeñado y el empleo allí desempeñado, ¿no? Sean compensados en el proceso de transformación o de transición energética, ¿no? En general, todas estas soluciones apuestan por un crecimiento basado en grandes inversiones en energías renovables, en eólica, en solar, etcétera. Plantean que se crearían nuevos empleos verdes,
que esos empleos verdes en muchos casos estarían apoyados en sectores no solo de la producción energética, también vinculados a la movilidad, el coche eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión aquí es si la transición energética es simplemente sustituir los combustibles fósiles por energías renovables y si eso es factible. Bueno, pues en principio no hay ningún problema en sustituir petróleo, carbón y gas natural por energía eólica. Claro que eso es una cosa positiva, ¿no? ¿Cuál es el problema de plantear esto así en 2022? ¿No? Primero, que no podemos aspirar a mantener el mismo nivel de consumo energético, pero ahora con fuentes renovables. Porque en 2022 el consumo energético que hacemos con cargo a combustibles fósiles no se puede sustituir con fuentes renovables, la mayoría de ellas que están vinculadas a la electricidad, que es solo una parte muy pequeña de la energía final, ¿vale? Es decir, que no, muchas cosas no las podemos hacer con renovables de lo que estamos haciendo ahora, ¿de acuerdo? Segundo problema, el momento. Claro, llegamos como 30 años tarde. ¿Por qué? Pues porque, como habéis visto por los presupuestos de carbono que os he mencionado antes y por el problema del cambio climático, el margen de tiempo para una transformación de estas características, que es una transformación muy fuerte, exige décadas. Décadas que no tenemos. Décadas que teníamos en el año 90, como mucho, en el año 80, en los años 70. Ese tiempo sí lo teníamos. Ahora, por ejemplo, es muy improbable, ¿vale?, pensar que vamos a lograr esta transición en los márgenes temporales que nos exige hacer frente al cambio climático. Y por último, los costes ambientales a los que se enfrenta esa generalización de las fuentes renovables, ¿vale?, y a la electrificación. Ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, estas propuestas fueron muy interesantes si los hubiéramos adoptado hace 30, 40 años. En algunos casos siguen teniendo algunos elementos de interés, pero se basan en una lógica de expansión, ¿vale?, en vez de en una lógica de reducción de recursos. También gozan de un optimismo tecnológico que parece que en general no tiene en cuenta el efecto rebote y no tienen en cuenta los límites de materiales a los que nos enfrentamos para una transformación de esas características. Y además, fijaros que estamos un poco dentro de un contexto de lo que se llama trampa de la energía. ¿Qué es esto de la trampa de la energía? Fijaros, ¿recordáis lo que decíamos del pico del petróleo? Pues como estamos en la fase descendente, fijaros que ahora mismo hacer esa transformación energética, pasar a eólica, solar de manera masiva, eso lo tenemos que hacer utilizando combustibles fósiles. Construir los paneles, construir los molinos, construir todas las infraestructuras, eso no tenemos energía renovable para apoyarnos en ello. Lo tenemos que hacer con combustibles fósiles. Claro, eso significa que deberíamos de detraer combustibles fósiles para esos usos, esa transformación energética, y no utilizarlos en otros usos, que ahora mismo sí que hacemos. Es decir, tendríamos que reducir nuestro consumo energético de un montón de cosas. Pero es que, además, hay otro problema. Es que cuanto más rápido hagamos esa transformación, más combustibles fósiles vamos a utilizar, mayores emisiones vamos a generar, y como tenemos un problema de tiempo y que nos hemos pasado de presupuesto, tenemos un dilema. Un dilema del que no es fácil salir, pero que tenemos que ser conscientes de él, porque si no, estaremos gestionando o planificando o orientando la actividad sin tener en cuenta un dato fundamental. Y aquí nos estamos moviendo. Las renovables son, por tanto, dependientes de las fósiles y de los materiales. Y esto no lo digo yo, lo dice y lo ha reconocido la propia Agencia Internacional de la Energía, que es poco sospechosa de heterodoxia. Fijaros, la propia Agencia Internacional de la Energía viene a decir que si quisiéramos cumplir el Acuerdo de París en 2050, nos harían falta un 40% más de cobre y tierras raras, entre un 60 y un 70% más de níquel y cobalto, y casi un 90% de litio. Pero solo para eso, para molinos y para fotovoltaica. Entonces, sin margen para otros usos. Una planta eólica requiere 9 veces más minerales por megavatio que una planta de gas natural. El coche eléctrico requiere 6 veces más minerales que un coche convencional. Por ejemplo, generalizar el coche eléctrico, ahora mismo hay más de 1.100 vehículos en el mundo, 1.100 millones de vehículos en el mundo. Generalizar esos vehículos y pasarlos de
de coche convencional a motor de combustión a coche eléctrico significaría en la actualidad el agotamiento de las reservas de aluminio, cobre, cobalto, litio, manganeso y níquel, sin poder utilizar esos metales y minerales para otros usos. Esto es simplemente poner números a la transformación que se está planteando en los márgenes temporales que se quiere hacer. Aquí tenéis el gráfico de la Agencia Internacional de Energía que compara el coche eléctrico con el convencional y las diferentes fuentes de generación de electricidad, eólica, solar, nuclear, gas. Bueno, pues ahí lo tenéis, en kilogramos por megavatio de mineral y kilogramos por vehículo en el caso del coche. Bueno, pues esto es lo que está por debajo de lo que se está proponiendo, ¿vale? Entonces, frente a ese escenario, ya termino, perdonad, me he extendido un poquitín más, ya termino. Frente a este escenario de Green Growth, Green New Deal, tampoco o sea, he hecho una especie de resumen, ¿eh? Hay cosas interesantes en algunas versiones del Green New Deal que creo que son recuperables dentro de una estrategia, por ejemplo, de poscrecimiento o de decrecimiento, ¿eh? No penséis que simplemente es algo con lo que no merece la pena ya contar, ¿no? Bueno, lo primero es reconocer que la transición, fijaros, en este escenario de crecimiento, la vamos a hacer con menor disponibilidad de recursos. Esto es un dato fundamental. No podemos plantear transiciones en las que nos hagan falta más recursos de los que tenemos, previsiblemente, o de los que vamos a poder disponer. Esto es un dato obvio y fundamental. Entonces, a partir de aquí, cualquier cosa que hagamos va a ser un escenario de decrecimiento, es decir, de menores recursos, y por tanto, creo que aquí la reflexión fundamental tiene que ir en fortalecer estas estrategias, diseñar bien estas estrategias. El decrecimiento no hay que confundirlo con una reducción del PIB. El PIB es un resultado. Podrá aumentar, podrá disminuir. Hay actividades en un escenario de transición que hay que incrementar y otras que hay que reducir básicamente. Lo que eso suponga en términos de PIB nos da igual. Nos da igual, porque ya hemos visto que no es una buena medida o indicador del bienestar. Lo que tenemos que hacer es reducir el flujo metabólico de energía y materiales que metemos en el sistema. Porque todo lo que metemos como recursos sale como residuos y, por tanto, aumenta nuestros problemas, ¿no? Eso solo se puede hacer con una política planificada y coherente, de reducción de ese impacto ecológico y de la desigualdad, con principal énfasis en los países ricos. ¿Cómo? Pues con un enfoque selectivo de reducción en algunas actividades muy concretas. Tiene que ver con la energía, con las manufacturas, con el sector químico, por ejemplo, con políticas de prevención del desempleo y de reparto del trabajo, de todos los trabajos, no solo el remunerado, también el trabajo no remunerado, que está muy mal distribuido entre hombres y mujeres, con estrategias de reducción de jornada, de trabajo garantizado, de renta básica, de reparto de tiempos, con una expansión a la vez de los servicios públicos, de los servicios colectivos, que son bastante menos intensivos en el uso de energía y materiales que los servicios basados en propiedad privada, ¿no? Sanidad, educación, vivienda. Es decir, pensando que la satisfacción de las necesidades individuales a través de estrategias colectivas son mucho más eficientes y menos dañinas ambientalmente y menos consumidoras de recursos que son decrecientes, ¿no? Y una reforma fiscal y del sistema financiero muy profunda, porque esto hay que financiar. Y como esto hay que financiarlo, esto significa que tanto el sistema tributario como el sistema financiero tiene que estar al servicio de estas necesidades colectivas y de esta estrategia, que es una estrategia colectiva, y no tanto al servicio de intereses más o menos particulares. Si no, esto no va a funcionar, ¿no? Claro, habría que prescindir, por tanto, del PIB como objetivo de política económica y plantearnos metas de decrecimiento y de reducción del deterioro ecológico y la desigualdad. Fijaros, si en vez del PIB el indicador que hubiera que reducir fuera la huella ecológica, pues lo que haríamos sería muy diferente. Si en vez del aumentar el PIB tuviéramos que reducir el índice de Gini para reducir las desigualdades, las estrategias políticas, las políticas económicas serían muy diferentes. Si tuviéramos que mantener un gasto social, un suelo de gasto social para cubrir las necesidades básicas de la población en sanidad, vivienda, educación, etcétera, las políticas económicas serían también muy diferentes, ¿no? Para eso, por tanto, tendríamos que tener un sistema de información y una contabilidad nacional pues, que respondiera a otros objetivos, ¿no? Y aquí me gustaría ya, para concluir, destacar 3 ideas clave, ¿no? Creo que todo esto, esta transición energética, si queréis, este escenario para hacer frente a la emergencia climática y ecológica,
tiene que apoyarse sobre 3 ideas clave. La sostenibilidad, que supone recordarnos los límites. No podemos seguir razonando como si no existiera límites. Por favor, estamos en 2022. Una estrategia de igualdad por coherencia, si queréis, de política, de derechos y de responsabilidad, y una estrategia de democracia económica. Es decir, no sé por qué la democracia tiene que pararse a las puertas de la fábrica o del lugar de trabajo, cuando para todos es obvio la democracia en términos de derechos políticos, pues no sé por qué en términos de derechos económicos no tenemos que razonar de la misma manera. Para esto sabemos hacer bastantes cosas y sabemos cómo no hacer muchas otras, ¿no? Bueno, pues ya por último, ¿qué pasa cuando incorporamos simplemente como una simulación? Dos slides más. ¿Qué pasa cuando incorporamos un escenario de poscrecimiento y de crecimiento en 2050? ¿Qué pasaría en 2050? Mirad, en nuestro grupo de investigación hemos generado un modelo que intenta simular estos escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría en un green growth? ¿Qué pasaría en un business as usual? ¿Y qué pasaría en un escenario de poscrecimiento o de crecimiento? Pues mirad, aquí tenéis lo que pasaría en 2030 y en 2050 con las emisiones en un escenario business as usual. Bueno, pues como veis, pues las emisiones, si suponemos que un escenario con límites, pues se incrementarían un 25% en 2030 y como, claro, los límites de recursos harían efecto, pues las emisiones al final serían en 2050 un 8% superiores, ¿no? Si razonamos como que no hubiera límites, pues se irían al 210% el incremento de las emisiones en 2050 o en 2030 el 57%. ¿Qué pasaría en un escenario green growth? Es decir, bastantes renovables, coche eléctrico, es decir, todas estas estrategias, ¿no? que exigen energía y que exigen recursos. Bueno, pues nos iríamos, en el caso de que no hubiera límites, aumentarían un 14% las emisiones en 2030 y un 51% en 2050. Es decir, no cumpliríamos el Acuerdo de París. Y en un escenario de límites, pues en 2030 se incrementarían casi un 14% y en 2050, como por efecto de los límites, disminuirían un 16%. Pero esto es insuficiente para cumplir el Acuerdo de París. ¿Qué pasaría en un escenario post-growth o de decrecimiento? Pues lo que hemos simulado, efectivamente, lo que sale es que en 2030 las emisiones con límites o sin límites, porque es un escenario de decrecimiento, aquí no es tan importante lo de los límites porque ya los asumimos, se reducirían en torno a un 13% y en 2050 se reducirían en un 57, casi en un 60% respecto del 2005. Es decir, que estaríamos por debajo del límite del incremento de los 2 grados. Es decir, estaríamos en la horquilla de cumplir París. Claro, mientras estemos obsesionados con green growth o con no hacer nada, pues obviamente el resultado será pues bastante catastrófico. Bueno, ya concluyo. Claro, aquí lo que se pone de manifiesto es lo que necesitamos, el contraste entre lo que necesitamos y lo que políticamente es posible, ¿no? Parece que, claro, hacer todo esto parece que políticamente es imposible. Claro, la transición tranquila yo creo que va a ser bastante improbable y que la mayoría de estos datos lo que ponen de relieve es que el escenario de colapso gana probabilidad. Gana probabilidad. Hace 30 o 40 años podía ser una cosa exótica, pero ahora ya no lo es. Claro, todo esto es objeto de bastantes dificultades, es un planteamiento muy a contracorriente. Después de décadas, como dice Jorge Risman, después de décadas de masaje cerebral capitalista, pues es muy complicado plantear este tipo de cosas, ¿no? Estamos cuestionando el núcleo duro, una estrategia de crecimiento, poscrecimiento, cuestiona el núcleo duro, ¿no? Y además va a haber que gestionar conflictos, ¿no? Porque fijaros que una redistribución de renta y riqueza seguramente se va a traducir en un aumento de la demanda, porque habrá gente que ahora pueda demandar más bienes y servicios. Si no planteamos medidas de compensación y la gestión de los recursos desde el punto de vista de la demanda, pues el resultado tampoco será positivo, ¿no? Y también tenemos que asumir la naturaleza humana, ¿no? Que nos equivocamos, que tenemos debilidades, que entramos en contradicciones y todo eso pues es difícil gestionarlo, ¿no? Es decir, que el escenario no va a ser en absoluto fácil. Y yo creo que lo que habría que es evitar la ilusión del optimismo tecnológico.
Me despido ya con esta matriz. Fijaros, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues no lo sabemos. En la sociedad y en el mundo habrá gente que sea optimista y otros que pues, sean más o menos pesimistas, ¿no? En función de ese pesimismo-optimismo podemos adoptar políticas. Imaginad que adoptamos una política basada en el optimismo y que los optimistas en 2050 tienen razón. Bueno, pues no hemos hecho nada y al final hemos encontrado el bálsamo de Firabrás y entonces pues hemos resuelto el problema ambiental, hemos resuelto el problema de la pobreza, hemos resuelto el problema de las desigualdades, etcétera, etcétera. Bueno, si los pesimistas tienen razón y hemos adoptado una política basada en el optimismo, el resultado va a ser desastroso, ¿no? Porque, claro, no hemos descubierto la piedra filosofal y entonces todas las tendencias que veíamos se han acrecentado, el business as usual se ha hecho realidad y pues el planeta será inhabitable. Si en cambio adoptamos una política basada en el pesimismo y los optimistas tienen razón, el resultado será moderado. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil adaptarse a una situación de peor a mejor que de mejor a peor. Y si los pesimistas tienen razón, pues entonces el resultado en el mejor de los casos seguramente será razonable. ¿En qué sentido? En que habremos podido anticipar los peores resultados y en ese escenario habremos hecho lo que estaba en nuestra mano y habremos reducido el sufrimiento, habremos gestionado la situación de la mejor manera posible porque hemos anticipado los peores de los resultados. O como diría, lo más racional aquí, esto es una matriz de pagos de teoría de la decisión, lo más racional aquí, ¿cuál es la estrategia más racional aquí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Adoptar una política basada en el optimismo o adoptar una política basada en el pesimismo? Lo dejo así a vuestra... Georges Courroyen, que era un economista ecológico muy importante, esto venía a decir que aquí el criterio es minimizar los remordimientos o los arrepentimientos futuros. ¿Cómo minimizamos los remordimientos o los arrepentimientos futuros? Pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Con la segunda opción. El problema es que estamos asentados justo en la primera de las opciones. Y nada más, muchas gracias. Perdonad porque me he extendido un poquitín más de una hora. Gracias. No te disculpes para nada, ha estado súper interesante. Hay hay tanto material, me volé 5 páginas de notas. Bueno, en lo que van levantando la mano o planteando las preguntas por el chat, como prefieran hacerlo, quería anotar que es interesante que empezaste con la cumbre ecológica, creo que dijiste que en Estocolmo, en el 72. Sí. Como un punto de giro bien importante, que es inmediatamente seguido en el 73 por la guerra de Yom Kippur, que es la que desata el disparo de los precios del petróleo, cuando la OPEC decide embargar el petróleo y empezar ellos a llamar o a cantar los números, ¿no? del precio del combustible. Y ahora tenemos una situación similar, que tenemos una pandemia de la cual yo creo que aprendimos que podemos organizarnos en relativamente corto tiempo y responder rápidamente a una situación catastrófica, pero se desata una guerra energética también con la guerra de Ucrania, en Ucrania, perdón, y que entonces de alguna manera opaca el logro, ¿no? de la OMS en cuanto a la pandemia de COVID-19. Pareciera como que estamos resonando, ¿no? Con lo que pasó en el 72-73. Sí. Sí, es un paralelismo, la verdad, muy interesante y muy claro. Y ahí la pena es que en aquellos años, cuando la crisis del petróleo, hubo un montón de documentos, hubo un esfuerzo de concienciación para fomentar el ahorro energético y el menor consumo muy claro, que duró prácticamente toda la década. Pero ya empezamos en los 80 otra vez con los precios, entre comillas, normales del petróleo y la extracción, y aquello se acabó, o sea, perdimos todo el esfuerzo que se había hecho en unos años en los que precisamente si hubiéramos continuado habríamos tenido el tiempo que ahora no tenemos para esta estrategia de transición energética
y de prevención, que ya hay, en ese momento sería prevención, aquí ya es lucha directamente contra un cambio climático que está sucediendo ya. Ujú. El momento que has mencionado es una de esas ocasiones perdidas, ¿no? que hemos tenido para haber hecho lo que era necesario, ¿no? en aquel momento. Sí, tienes razón. Creo que hace poco leí un artículo sobre cómo en Gran Bretaña disminuyeron las horas de trabajo y los días de trabajo, Uh-huh. y eso tuvo un impacto en el bienestar enorme. O sea, un Sí, sí, impacto positivo en el bienestar. Y sí, fue sí, una cuestión de, no me acuerdo si fueron 3 o 6 meses, algo así relativamente corto. Renate tiene una pregunta. Sí, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Oscar. Ha sido una charla fenomenal. Yo como bióloga realmente he gozado esa información porque me ha aclarado muchas cosas. Ha hecho un síntesis de la situación y de la ecología y la economía, ¿no? Ha sido realmente muy provechosa y me gustaría mucho que los comunicadores que están con nosotros que aprovechen la oportunidad para hacer sus preguntas. Mientras tanto, yo haré algunas. Eh, Como dije, has hecho una síntesis de la parte ecológica y económica, y yo creo que lo que nos faltaría ahora es la política. ¿Cómo podemos llegar de todo lo que nos has explicado a poder lograr tomar las medidas necesarias? Esta sería mi primera pregunta. Muchas gracias. Bueno, Renata, no es una pregunta fácil, es una pregunta muy atinada, pero complicada de responder, ¿no? Yo aquí diría como dos o tres cosas. La primera es que no hay atajos, en esto no hay atajos, ¿no? En la política para hacer frente a esto no hay atajos. Y entonces, lo primero es que esa política tiene que tener un diagnóstico y es bueno que en ese diagnóstico no nos pongamos vendas, ¿no? en los ojos para decir, bueno, vamos a plantear cosas que luego resulta que si hubiéramos hecho un diagnóstico diríamos que no tendrían sentido plantearlas porque no eran posibles, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es importante que en las políticas que planteemos, por lo menos no nos engañemos a nosotros mismos. Eso tiene un inconveniente. Y el inconveniente es que vamos a estar siempre columpiándonos un poco entre, por un lado, la urgencia de lo necesario, ¿no? y lo que es políticamente viable, ¿no? Un poco en el sentido, si queréis, tradicional, ¿no? Entonces, seguramente lo que la emergencia climática nos está enseñando es que vamos a tener que reinventar una parte de las políticas, porque esas políticas que antes se desarrollaban en un escenario donde ni había límites, donde ni la mayoría de estas cuestiones eran tan urgentes, ya no van a ser posibles. Entonces, esto en el fondo, la política, más que tener ya la receta, mi sensación es que la estamos construyendo. La estamos construyendo con un inconveniente muy grave, ¿no? Muy grande, y es que en otros momentos de la historia a lo mejor hubiéramos tenido tiempo para construir esto, 10, 15, 20, 30 años, y ahora la construcción de estas cosas, pues resulta que para esta construcción tenemos muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, yo lo diría, no hay atajos, creo que hay que combinar, por un lado, la, cuidar aquellas experiencias que desde abajo están apuntando hacia otro modelo de producir, de consumir y de vivir. Esto creo que es muy importante y hay que también presionar para que las propias instituciones, en vez de incentivar, apoyar o subvencionar pues comportamientos antiecológicos y antisociales de empresas e individuos, al contrario, lo que tienen que hacer es apoyar y promover estas experiencias, estas iniciativas que apuntan a otro modelo de producir y de consumir. Eso yo creo que es muy relevante. Y luego tener otro pie en lo que es la
la representación política o la toma de decisiones, ¿no? En ámbitos, si queréis, un poco más de gobierno. Yo creo que en muchos casos lo que hacemos es que la gente se centra en uno o se centra en otro y a veces hay poca conexión entre ellos, ¿no? Pero no se me ocurre, y esto siempre es muy difícil, no se me ocurre otra cosa que caminar andando, ¿no? Es decir, que efectivamente entre todas las experiencias que existen y que sirven como ejemplos, creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque esas experiencias dejen de ser más o menos anecdóticas y se conviertan en algo realmente, bueno, entre comillas, generalizado, ¿no? Entonces, bueno, cuando dices esto y lo comparas con efectivamente el contexto en el que estamos, pues viene la risa, ¿no? O viene el decir, bueno, pues es que claro, esto ya es muy, muy complicado. Pero realmente es que no hay otra, ¿no? Y siempre pensando, esta es la última cosa que quería decir a esta pregunta difícil que ha hecho Renata, ¿no? Siempre pensando en que en este contexto tan malo en el que vamos a avanzar, tendríamos que tener siempre como objetivo minimizar el sufrimiento de los que están en peor situación, de los más desfavorecidos, porque si no, estaríamos haciendo un pan como unas tortas, ¿no? Entonces, este elemento de justicia, de participación y de alentar aquellas experiencias que apuntan hacia otra sociedad, otro modelo que haga el planeta habitable y la vida vivible, es la única cosa que nos queda, ¿no? Pero claro, ni se hace en un momento, ni es el bálsamo que decir, nos tomamos esto y ya resolvemos todo, porque eso es lo que se alimenta por parte del propio sistema, ¿no? De que no hay que sufrir, que seguro que encontramos algo que sea indoloro. No, esto va a ser doloroso y lo que tenemos que hacer es minimizar el dolor de aquellos que peor están. Esto a mí me parece que es clave. No va a ser una transición indolora esto. Y uno de los problemas, si me permites, Renata, del hablar de transiciones en los términos en que en general se habla, es que se alienta una sensación de indolor, de que esto lo vamos a resolver tecnológicamente y tampoco vamos a tener que cambiar mucho el estilo de vida. Y yo creo que en los países ricos, si queremos resolver el problema, vamos a tener que cambiar sustancialmente la forma en que hacemos las cosas. Y eso no significa que vayamos a vivir peor, que esta es otra. Yo creo que mucha gente, en un escenario en que se libera de muchas de las servidumbres que ahora mismo tiene, seguramente vivirá mejor con menos. Esto parece que siempre el menos es peor. No, si en muchos casos, lo hablaba antes Enrique, pues la gente trabajando menos y seguramente incluso aunque ingresara menos, iba a tener mayor nivel de bienestar en muchos casos. O sea que no hay que plantearlo como algo estrictamente o siempre negativo, ¿no? Pero bueno, ya ves que todos tanteamos, ¿no? Todos estamos tanteando, ¿no? Sí, y hablábamos con Fernando Valladares de que, bueno, al disminuir cosas como el uso de coches y aumentar el uso de bicicletas, pues tienes más ejercicio. Al disminuir ciertos alimentos que son malos para las personas, disminuyes la producción de esos alimentos que es mala para el planeta y demás. Tenemos una pregunta de Ricardo Wong, muy, muy interesante también. ¿Qué piensas sobre el mercado de carbono para compensar las emisiones entre el norte y el sur globales? ¿Y si hay tiempo para aplicarlo? Bueno, a ver, la experiencia de los mercados de carbono no han sido muy, muy, muy exitosas y de hecho yo no soy muy favorable tal y como se han diseñado, porque los mercados de carbono, que al final, si sabéis un poco, lo que hacen es se asignan gratuitamente derechos de contaminación a empresas, ¿no? Y luego esas empresas pueden o no utilizarlos todos y los que no utilicen pueden venderlos y otras pueden necesitar más, ¿no? Más derechos de emisión por su actividad y comprarlos, ¿no? Entonces, se supone que esto funciona porque se define un límite, ¿no? Solo se puede emitir tanto y por debajo de eso se deja que las empresas lo gestionen.
¿Por qué los mercados de carbono no es una buena idea? Pues porque, por un lado, no han generado precios, el precio del carbono en los mercados de carbono ha sido súper bajo, no han generado precios de escasez de esas emisiones. Segundo, hemos regalado a las empresas un derecho de contaminación por la cara durante muchísimos años, sin consecuencias, insisto, en la reducción real del problema. Además, los mercados de carbono tampoco es que alimenten mucho una reconversión, una transformación de los procesos productivos, porque simplemente mientras tú tengas ingresos suficientes para comprar a otro las emisiones que te hacen falta, ¿para qué vas a reconvertir tu industria, ¿no? Entonces, yo en general no me parece un mecanismo, pueden tener su sentido, no digo que no en algún momento específico, pero no lo veo como un mecanismo generalizado, ni siquiera como planteaba Ricardo entre países, ¿no? Creo que el poco tiempo que nos queda es mejor que lo dediquemos a instrumentos mucho más efectivos y a transformaciones radicales mucho más intensas, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Joyce Quintero nos pregunta, ¿qué modelos pueden seguir las universidades para aportar y mejorar la situación de los problemas ecológicos en los países de América Latina? Saludos desde Panamá. Cuando dices modelos, no sé exactamente a qué te refieres con modelos para seguir por las universidades. Perdóname, no entiendo bien. Joyce, ¿quieres encender tu micrófono, por favor? O plantearlo por chat. A ver, un momentito. Joyce, ¿me escuchas? Quizá cuando hablabas sobre... ay, lo tengo aquí apuntado. Joyce, por favor, si nos puedes aclarar un poco tu pregunta. Bueno, intentando interpretarla, pero no sé si lo haré bien, luego me lo puede decir. Tal vez lo que sí que pueden aportar las universidades para mejorar la situación de los problemas ecológicos es poner todo su conocimiento a favor de un buen diagnóstico de la situación, de no encubrir los problemas y de pensar mecanismos y políticas y probar o estudiar los resultados que se obtienen con la aplicación de políticas ambientales, con la aplicación de políticas económicas encaminadas al cambio de sistema. Y eso creo que sería a ver, vaya, ahora no te aportan, pero aún los problemas persisten. Bueno, es que yo creo que las universidades, en general, la función que pueden cumplir es esta que te comento en todos los sitios. Por desgracia, en algunos casos las universidades cumplen la otra función, la función apologética del sistema, ¿no? de enmascarar los problemas y de plantear líneas de investigación poco relevantes. A mí me parece que las universidades ahora mismo tienen una responsabilidad que es plantear líneas de investigación teóricas y prácticas relevantes para el cambio del sistema. Eso es, yo creo que el mejor servicio que pueden prestar a la sociedad, porque es donde mayores ventajas comparativas tienen respecto de otras instituciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí que es muy, muy relevante. Que la mayoría de estos problemas, por ejemplo, estén en los currículum de muchas carreras. Siguen saliendo físicos, ingenieros y economistas de las facultades sin un conocimiento mínimo de los problemas del mundo que les rodea. Y esto es tremendo. Entonces, yo creo que en las universidades hay bastante trabajo por hacer y ellas pueden hacer un trabajo muy importante para ayudar a que la sociedad se encamine por derroteros más sostenibles ambientalmente y justos socialmente, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y hay experiencias en muchas universidades.
en este sentido, más o menos mayoritarias, ¿no? Pero no estoy seguro de haber respondido al sentido tuyo que decías, Joyce, lo siento, ¿no? Sí, quizá también es un tema de estructura política, ¿no? ¿Qué tanta voz pueden tener los científicos, las universidades en las asambleas, en los estados, Mm, para no contaminarse, digamos, entrando en el juego político? Eh, sí, Nos dice Joyce, poco empáticos con la realidad, solo formamos para que tengan conocimiento, pero no empáticos con la situación sí, actual, a los sí, sí, estudiantes. sí, sí. Sí, gracias, respondiste a mi pregunta. Eh, Renate, ¿tú tenías otra pregunta? Sí, yo tengo una serie de preguntas, pero yo creo que no, no nos va a alcanzar el tiempo. Es que realmente ha sido muy, muy provechoso para mí. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta que me parece tal vez no tan relevante en el contexto mundial, pero es muy importante para Panamá. Y es que Panamá oficialmente es uno de los 3 países supuestamente carbono negativos. Y la pregunta mía es que, o la observación primeramente, es que este eh, balance de gases que se nos presenta, que certifica que Panamá es carbono negativo, está basado en la producción nacional, ¿no? Pero si me voy a un sitio que se llama Our World in Data, yo veo que cuando vemos las emisiones basadas en el consumo, la situación es muy diferente, es casi el doble. Y entonces ya Panamá, basado en ese índice, ya dejaría de ser carbono negativo. Y eso tiene implicaciones porque aquí en Panamá ya estamos viendo que, como dice Ricardo, que el mercado de carbono y que vamos a vender nuestro exceso eh, de bonos de carbono que tenemos, para decirlo de alguna forma. Entonces, a mí me parece, si yo lo analizo bien, que nos estamos engañando realmente y estamos engañando no solamente a nosotros, sino a los que nos van a comprar esos bonos. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, lo que plantea Renata es una cuestión muy, muy interesante y además muy... es uno de los, así como si queréis, de los puntos calientes de discusión internacional, porque la cuestión es cómo determinamos la responsabilidad de los países en el cambio climático, ¿no? Entonces, la responsabilidad de los países en las emisiones y el que unos sean positivos o negativos, se puede hacer de dos formas. Con el método este de la producción, es decir, solo se plantea lo que tú generas, ¿no? Con la extracción y el uso, o desde el punto de vista del consumo, que es, fijaros, en el consumo es lo que tú produces más lo que importas menos lo que exportas. Claro, hay un montón de emisiones asociadas a los bienes que producen otros, ¿vale? Pero que tú importas y finalmente consumes. ¿De acuerdo? Entonces, China, por ejemplo, que se la acusa mucho de que es la gran emisora, pues China siempre dice, vamos a ver, en torno al 40% de las emisiones que se generan en China están relacionadas con bienes que China exporta y se acaban consumiendo en Europa y en Estados Unidos. ¿Quién tiene que responder por esas emisiones? ¿China que produce el bien o Estados Unidos y Europa que lo consumen? Entonces, cuando se hace desde el punto de vista del consumo, pues claro, al final el bien se produce porque alguien lo va a consumir, si no, China no lo produciría. Entonces, parece razonable que una parte muy importante de la responsabilidad en eso recaiga sobre aquel que finalmente consume. Entonces, en el caso de Panamá, como bien decía Renata, pues claro, ocurre eso. Si lo hacemos desde el punto de vista de los bienes que consume Panamá, que se importan y por tanto consume Panamá, pues claro, no sale que sea negativo, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, es una de las discusiones fuertes. Por eso, claro, le sacamos los colores a Europa, Reino Unido y tal, porque en Europa ha habido países que se han desindustrializado de manera importante. Pero eso no significa que hayan dejado de consumir productos industriales, sino que los producen otros, allí se genera la contaminación y Europa los importa libres de polvo y paja. Cuando calculan las emisiones desde el punto de vista de la producción en Europa, claro, pues se han reducido, se han reducido. ¿Pero eso significa que Europa emite menos que hace 20 años? No. Porque cuando se hacen por la parte del consumo se ve que, uno, consume más, no solo porque importa más, sino que en esos países esa producción de esos bienes se hace además con tecnologías peores, más emisoras, con lo cual
eso acaba todavía redundando en un incremento de las emisiones. Pero sí, claramente, aquí el debate es este y la forma, desde mi punto de vista, la forma correcta de medirlo es por el consumo, porque además tiene otro efecto que es muy importante. Es que si es por el consumo, tú tienes un incentivo a reducir tu consumo. Claro, si a mí me las miden por el consumo y yo quiero reducir, entonces tengo que reducir el consumo, no desplazarlo a otro país para el cálculo. Pero sí, vamos, que tienes efectivamente toda la razón. Sí, porque en el caso de Panamá también entran factores como las emisiones de los barcos que transitan por el canal, las emisiones de los aviones, siendo Panamá un centro de transbordo importantísimo en las Américas. No sé, Oscar, ¿cómo estás de tiempo? Bien. Sí. Yo por vosotros, sobre todo, porque yo bien, yo puedo todavía estar un rato si queréis. Ok, aprovechen, yo creo que lo bonito de que participemos en estas presentaciones en vivo o sincrónicamente, como se dice ahora, es justamente esta parte de la interacción. Entonces, les pido que por favor la aprovechen. Renata tiene otra de sus preguntas. Sí, y no quiero acaparar el tiempo, por favor, si hay otras personas que quieren preguntar, aprovechen. Pero mientras tanto, quiero hacer una tercera pregunta y está relacionado con lo que estamos escuchando cada vez más, que es la deuda climática del norte con el sur versus la deuda financiera del sur con el norte. De hecho, hay una campaña importante que se llama Deuda por Clima, que exige la anulación de todas las deudas del sur financieras por la deuda climática del norte con el sur, que es mucho mayor. Quisiera preguntar si sabes si esta relación se ha cuantificada y si ahí entra no solamente la deuda climática contemplando todos los cambios, todo, no sé, lo que se puede cuantificar en cuanto a los efectos del cambio climático en nuestros países, sino también el hecho de que muchos de los países del norte ya han acabado su presupuesto de emisiones, si nos pasamos en ese límite de 1.5 o 2, y que el presupuesto, el pequeño presupuesto que queda, que tú enseñaste en una de tus diapositivas, realmente debería ser reservado para el sur, que todavía no ha usado su cuota. Sin embargo, eso es no lo que vemos en la realidad, y ese exceso adicional en el uso de las emisiones de parte del norte tiene un valor muy, muy grande, supongo, pero no lo he escuchado. No sé si esto es una discusión y si esto también se puede cuantificar. Bueno, no he seguido esto último de la deuda climática, pero sí seguí en su día, y yo creo que me da la sensación de que seguramente es una actualización de un viejo debate, de un debate que hubo en los años finales de los 90 y principios del 2000 sobre la deuda ecológica, ¿no? Sobre quién debe a quién, ¿no? Y el debate ahí, que yo creo que la deuda climática sería una parte de la deuda ecológica, y ahí lo que se planteaba era que, claro, los países ricos habían hecho uso desproporcional históricamente de los grandes bienes comunes, de los grandes sumideros mundiales, tanto en términos de recursos como de contaminación, y por tanto esos bienes mundiales, en muchos casos, si lo hacíamos por población o incluso por territorio, estaban situados en el sur global y habían generado unos pasivos en el sentido de, claro, de unas, si quieres, unas consecuencias ambientales de deterioro, etcétera, etcétera, por las cuales pues el norte no había pagado. Y aquí empieza, o sea, digamos, esto tiene un elemento interesante, que es poner de manifiesto esa asimetría, ¿no? Luego viene la segunda parte, que es poner números a eso. Bueno, poner números a eso no es sencillo, y a veces dentro de la economía ecológica, por ejemplo, pues hay economistas ecológicos que no son muy partidarios de entrar en esto de la valoración monetaria porque tiene muchos sesgos. Pero ahí, por ejemplo, si alguien quiere poner números, pues habría formas de poner más o menos números. Por ejemplo, si habláramos de la deuda climática, pues podríamos hablar de cuál sería el precio de la tonelada de CO2 que haría que se hiciera una transferencia importante de recursos desde el norte al sur para compensar eso.
que sería un precio hipotético, porque no sería el precio del mercado de carbono, porque con eso no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, yo creo que hay como dos elementos. Uno, que es el importante, que es poner de manifiesto esa asimetría, con independencia de cómo lo valoremos, ¿no? Que es bastante claro, y entonces luego podemos entrar en la negociación de la compensación. Pero para entrar en la negociación de la compensación no hace falta entrar en cosas de a ver si nos inventamos un precio a través de mecanismos y métodos, porque eso todo tiene muchos problemas y es mejor reconocer eso, como en los seguros, cuando pues, la indemnización pues te la ponen así porque se considera que es razonable entre las dos partes y se pacta, ¿no? Pero es que ese tipo de, por ejemplo, de negociación ni siquiera se plantea, que sería lo razonable. Yo siempre, por ejemplo, siempre pongo, lo conoceréis, siempre pongo el caso como ejemplo de un planteamiento interesante en ese sentido de compensaciones, que fue lo de la experiencia del Yasuní en Ecuador. No sé si lo conocéis, la experiencia, lo del Yasuní. El Yasuní, que es un yacimiento muy importante petrolífero, pero que está justo en una zona de especial valor de biodiversidad, y en el primer gobierno de Correa pues, se planteó una iniciativa que era que Ecuador se comprometía a no extraer petróleo siempre y cuando el conjunto de la comunidad internacional compensara por eso a Ecuador, que es lo que yo os estaba comentando antes, ¿no? Oye, vamos a entrar en negociaciones para compensar, porque eso tiene beneficios para el conjunto de la humanidad, el que no se explotara se extraía ese petróleo y se explotara, y además también para los propios ecosistemas. Bueno, pues se estimaron, creo que eran 100.000, no recuerdo la cifra exacta, no sé, eran 100.000, no me acuerdo. No quiero decir una burrada, no sé. Imaginad, 10.000 o 20.000 o 50.000 millones de dólares. No lo sé, no quiero decir una en concreto porque no la recuerdo expresamente. Bueno, pues se planteó una iniciativa de recaudación entre todos aquellos que suscribieran la iniciativa, y claro, pues al final fue como se recaudó como el 2% de lo que, porque nadie quiso entrar, ¿vale? Nadie quiso entrar. Entonces, en este caso, si se plantea a nivel global, oye, vamos a negociar la deuda y vamos a poner, si queréis, números, no porque esto valga tanto, sino porque establecemos un mecanismo de compensación para una injusticia que consideramos que hay que remediar. Es como cuando se pone los seguros por vida humana, tanto, pues nadie piensa que una vida humana vale 500.000 euros, no, simplemente es un mecanismo de compensación. Bueno, pues aquí la clave está en negociar cuál consideramos como justa y luego hacerla efectiva. Pero, insisto, más allá de, bueno, pues vamos a inventarnos ahora un mecanismo, el mercado no sé qué, para fijar el precio, porque entonces ahí nunca acabas, ¿no? Nunca, y tampoco es lo importante, además, me parece a mí. No sé si he logrado responderte. Creo que lo importante aquí también es, como decías antes, lo del masaje cerebral del capitalismo. Se nos ha hecho entender que las cosas tienen que ser de cierta manera para que funcionen, y obviamente no están funcionando de esa manera. Entonces, creo que es muy importante que tu presencia aquí como doctorado en economía y en economía ecológica, para que se rompa un poco ese mito, ¿no? De que tenemos ante la economía y ante el sistema, de que el sistema tiene que ser así porque tiene que ser así. Hace 100 años era de otra manera, hace 100, 200 años de otra manera, hace 500 años de otra manera, y con sus plus y con sus minus, ¿no? O sea, desarrollamos todo el sistema esclavista para desarrollar, entre comillas, las Américas y la conquista. Y entonces, previo a eso, no sé pues cuál era el papel de la esclavitud previo a ese momento. Entonces, a lo mejor fuimos de bien a mal. No sé, entonces es un poquito lo que tenemos que hacer ahora como comunicadoras, como comunicadores, pues cuestionar un poco pues si el sistema que estamos viviendo, que obviamente está teniendo estos impactos tan profundos de poner en riesgo la vida humana y no solamente la vida humana, sino de millones de especies más. Entonces, ¿merecemos o debemos seguir con este sistema, o qué podemos plantearnos económicamente? Creo que eso es muy importante. Tenemos otra pregunta. ¿Existen estimados de los efectos de daños en la economía mundial
que suponen las diferentes rutas a seguir? Sí, sí, aquí esto es muy interesante, mira, que lo planteas, que no lo he resaltado tal vez en la exposición, muy brevemente. Fijaros que la mayoría de los organismos internacionales han hecho, en estos últimos 5 o 7 años, ha habido una explosión de estimaciones y de escenarios, comparando diferentes escenarios sobre los efectos que van a tener en las emisiones, en la energía, en el coste, etcétera, ¿no? Y es muy curioso porque, bueno, la mayoría de las organizaciones internacionales, bueno, en concreto, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía incurren en una especie de como de esquizofrenia. Y os voy a decir por qué. Porque, por un lado, ellos sacan datos y estudios que ponen de relieve estas cosas que os decía yo, pues claro, que la exigencia de materiales de las nuevas tecnologías, de la solar y de la eólica respecto a lo convencional es muchísimo más elevado. Es decir, que generalizar este tipo de transición con los recursos disponibles y viendo las intensidades materiales no salen las cuentas. Pero, ¿qué ocurre? Pues que ellos, después de decir estas cosas, que esto lo podéis comprobar vosotros mismos, después de decir estas cosas, se sacan un modelo con unos escenarios que al final da que se va a poder lograr antes de 2050 reducir las emisiones y cumplir. Y dices, pero bueno, entonces es como una especie de salto en el vacío y dices, pero si de estos supuestos, ¿cómo llegamos aquí? Y entonces, respondiendo un poco a la pregunta, efectivamente hay digamos, estimaciones que son un poco más realistas, pues todo lo que tiene que ver con consumos, etcétera, y otras que son un poco más hipotéticas, todo lo que tiene que ver con los costes monetarios, porque eso depende de la evolución de los precios, y la evolución de los precios es muy errática, sobre todo en momentos como los que estamos atravesando, ¿no? Pero sí que efectivamente hay escenarios, pues desde business as usual, desde green growth, green new deal, escenarios que cumplen los objetivos de desarrollo sostenible, escenarios de la Agenda 2030, es decir, efectivamente, para todo esto se han planteado escenarios, pero con esta peculiaridad que os digo, que las organizaciones mejor informadas dan un salto al vacío entre los supuestos de los que parten y los resultados a los que llegan aplicando los modelos. Pues dices, ¿y esto cómo lo han logrado? O sea, renovables 100%. Y dices, pero bueno, pero si esto, ¿de dónde han sacado los recursos para plantear esta potenciación, esta repotenciación? Y daos cuenta de otra cosa que es muy importante y que en general esto no lo tienen en cuenta. La vida de un panel o de un panel fotovoltaico o de un molino eólico está entre 20 y 25 años. Es decir, la mayoría de esto que os he dicho yo es para una generación. Tú dentro de 25 años tienes que hacer reposición de todo. O sea, de verdad que vamos a tener como varios planetas para reponer la vida útil, porque además son difícilmente, esto está saliendo, la capacidad de reutilización de la mayoría de los materiales incorporados en las células son de difícil reciclaje y casi imposible reutilización. Ahora empiezas a ver un problema de residuos de molinos y de células fotovoltaicas, de placas. Entonces, claro, es que parece que el mundo acaba en 2050. No, pero es que si lo cumpliéramos, tendríamos luego en 2060 que reponer toda la capacidad energética renovable instalada. Si queremos, y esta es la clave, seguir manteniendo ese nivel de consumo. O sea, o tocamos el consumo o esto no sale. Y, por ejemplo, este asunto de lo de la reposición ni se toca, porque como acaban en 2050, pues hasta 2050 cumplimos. Luego ya, oye, pero es que hay vida después de 2050. Y estas infraestructuras e instalaciones hay que reponerlas. Entonces, bueno, respecto a la pregunta, sí, efectivamente hay efectos, ya te digo, pero con esta peculiaridad, ¿no? Y son interesantes. O sea, yo sí que os recomiendo que los echéis un vistazo porque, bueno, lo único que al final dices, pues no sé muy bien cómo han llegado a este resultado. Porque la mayoría, pensad que en general los organismos económicos internacionales se cuidan mucho de lanzar mensajes preocupantes o alarmantes. Bueno, para reconocer el pico del petróleo han hecho una cosa los de la Agencia Internacional de Energía increíble, vamos. Para una cosa que era obvia geológicamente, ¿no? Entonces siempre hay que leerlos con un poco de
distancia y contrastando con su propia información. Porque esto que os he puesto no es que me lo haya sacado yo de la manga ni de ningún artículo de algún investigador ahí crítico. No. Si son sus propios datos. Sí, que creo que también tiene que ver con qué soluciones buscamos, ¿no? Porque están los paneles solares, pero también están los conjuntos, no sé cómo se llaman, que son solares también, pero de espejos que concentran la luz Sí, de en un concentración. loop de concentración. Ahí Sí, pasas una solución de salobre de agua que funciona de día y de noche. sí, sí. Y pienso yo, por la descripción que he leído, que eso es de más de 20, 25 años de duración, porque es más como tipo una hidroeléctrica, solo que estás trabajando con luz solar en lugar de agua Ujú, para mover turbinas. Entonces, ¿por qué estamos enfatizando uno y no el otro? Si uno es más reciclable o tiene más ujú. duración en el tiempo y el otro es difícil de reciclar, es contaminante. eh, y todo esto tiene que venir, inevitablemente también tiene que venir acompañado, como decías, de crecimiento. Eh, No sé allí en Panamá, bueno, sí, en algún otro país latinoamericano sí, pero por ejemplo aquí en España está empezando a generarse un conflicto importante por el despliegue de las renovables en el territorio. Con conflictos con agricultores, dentro del medio rural, con ganaderos. Es decir, porque, claro, es una ocupación muy importante. En algunos casos no es compatible con otros usos. En general es una energía que no se va a consumir en ese mismo territorio, sino que es para otros. Y claro, ya se empieza a hacer una distinción importante entre lo renovable y lo sostenible. Es que hay cosas que son renovables pero que no son sostenibles, dependiendo de la escala en que se hagan, o no son compatibles con otros objetivos que también son razonables, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión del territorio. O sea que están empezando a salir pues contradicciones. Claro, esto es un proceso, es que claro, es un proceso, por primera vez hemos dicho, vamos a hacer un proceso consciente de transformación. Claro, pensar que no va a generar contradicciones y conflictos, pues es pensar mucho. Y si encima hay que hacerlo además a toda pastilla, pues todavía más complicado, ¿no? Y acá en Panamá tenemos la situación, y esto es para toda una serie de artículos de prensa o de documentales, y es que tenemos una gran empresa minera canadiense, Quantum Minerals, que está desarrollando una mina llamada Cobre Panamá, un yacimiento en medio de un bosque primario. Ya llevan no sé cuántas miles de hectáreas deforestadas para extraer Bueno, el yacimiento. Supuestamente no se procesa aquí, así que no hay tiendas de lixiviación acá en Panamá, qué bueno. Pero se alimenta todo con carbón, la energía para alimentar toda sí, la sí. extracción es con carbón colombiano, y ellos se presentan, si tú abres la Cobre Panamá en redes sociales, como minería sostenible, ecológica, amigable, porque todo esto va a ir hacia molinos de viento y demás. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, Sí, efectivamente. No, ahí, por ejemplo, lo veréis en los medios de comunicación, porque claro, las campañas publicitarias en general son muy fuertes, ¿no? Aquí, yo recuerdo que en su día, ya no sé dónde lo tengo, pero recorté en el Día del Medio Ambiente era un suplemento en El País, que es el periódico así como de más tirada aquí en España, ¿no? Y claro, era un public reportaje de las empresas más contaminantes españolas, ¿no? Y claro, y todos eran como sus campañas de sostenibilidad y claro, y decías, ojo, es que claro, es terrorífico, ¿no? Es una cosa, era pagado, pues eso, 20 páginas pagadas, pues lo que decís vosotros de minería sostenible, y claro, y es, pues esto del greenwashing es como, pues enmascarar y enmascarar, que yo no sé cómo lo veis vosotros, pero esto, claro, al final es una estrategia que tiene los días contados porque las cosas acaban saliendo, o sea, acaban saliendo y explotando, ¿no? Entonces, pero aún así siguen destinando muchos recursos y mucho dinero a eso. Es curioso. Bueno, no tan curioso. justamente acaba de salir, se acaba de desenmascarar con esta investigación que se está realizando en Estados Unidos, ¿no? Que tuvieron que eh, liberar o abrir un montón de documentos donde se nota que ellos están muy conscientes del daño que están haciendo Sí, sí, sí. y de todo el greenwashing, como acabas de mencionar, sí. Eh,
Pero sí, es muy, 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 muy frustrante la situación. Pero creo que precisamente por eso es muy importante que la documentemos críticamente y comuniquemos de manera seria. No sé si alguien tendrá una pregunta. Aprovechemos. Eh, antes, con la pregunta de Renate, Elmer mencionó el tema de los incendios forestales, o sea, están todos esos otras situaciones ecológicas, climáticas, que también se intensifican, ¿no? Y que requieren preparación de nuestra parte. Creo que Ricardo en otra charla mencionó que nada más tenemos dos, lo que le dicen Bambi Buckets en todo el país, que son esas canastas que los helicópteros usan para regar agua sobre incendios forestales. Y el país, o sea, 72.000 kilómetros cuadrados, dos canastas no nos van a llevar muy lejos. No sé, Renata, si tengas alguna pregunta más para cerrar, pero no abusar del tiempo de Oscar. Tengo muchas preguntas, pero creo que será para otra oportunidad. Quiero realmente agradecer de todo corazón a Oscar por esa fantástica presentación de información que nos va a servir para mucho. Aquí en Panamá creo que hace falta mucha información y por eso estamos tan interesados en tener esa colaboración con los medios de comunicación, porque tienen un rol importantísimo en esta situación. Y bueno, solamente comentar que lastimosamente fuimos pocos en esta charla que debería de escuchar medio país, porque Sí. hay que saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Haremos lo posible para promocionar, para hacer videos cortos y meterlos en las redes para ver si esa información llega más lejos. Muy bien. Y Muchas gracias, Renate. Y muchas gracias a vosotros, de verdad, por la oportunidad para compartir con estas reflexiones y pensar un poco colectivamente entre todos y todas. Muchas gracias a ti Muchas gracias. por esta charla tan completa, tan rica, tan compleja. y nos vemos mañana con la presentación de la politóloga y activista Flavia Profoni desde Argentina, que tal vez nos dará un poco ese complemento sobre la política, cómo Claro, llegamos a donde debemos estar. claro, muy bien pensada. Bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Y gracias a todos los demás por estar con nosotros. Sí. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.